empezar me gustaría hacerle una pregunta. ¿Has sufrido persecución? ¿Te has sentido perseguido, rechazado, con oposición, con discriminación? Yo creo que sí. Todos en mayor o menor medida hemos sido perseguidos. ¿Ya? Y eso se ve lamentablemente en el colegio. Cuando más se ve en la etapa del colegio. Bueno, también se ven en los trabajos, también se ve en la casa, pero en el colegio nos queda grabado cuando sufrimos persecución, cuando sufrimos bullying. Y yo me acuerdo que también sufrí persecución en el colegio. Cuando estaba en la media, me había convertido, estaba en la edad del pavo, como conocemos nosotros. En la edad donde uno es muy para adentro. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que justo llegué a un curso donde llegamos todos nuevos y venían chicos de otra parte. Y tú en los cursos ven los inteligentes, que yo trataba de estar ahí, y los más tranquilos, los bufones, y los otros, los maceteados, los matones, los que andan imponiendo su autoridad delante de todo. Entonces ahí me empezaron a hacer persecución, porque yo era tranquilo, no molestaba a nadie. ¿Ya? Inclusive me pusieron hasta un sobrenombre, me pusieron Flash y me molestaban. ¿Qué pasó al final? Que gracias a Dios pasaron los años, después postulé a la Fuerza Aérea y quedé. Ahora, ¿has perseguido a alguien? ¿Le has hecho persecución a alguien? ¿Te has opuesto, has rechazado a alguien, has menospreciado a alguien, has discriminado a alguien, ya sea, no sé, por su color, por su apariencia? Yo creo que sí. Yo creo que a todos, mayor o menor medida, nos ha pasado. Y recuerdo que cuando entré a la Fuerza Aérea, estuvimos 2 años ahí, y llegó un compañero ahí, que era más flaco, era más joven, era inmaduro y cometía muchos errores. Y todo el curso empezó a burlarse de él. Y yo hice causa común con eso. Inclusive hasta yo también hice broma hacia él. Vivimos en un mundo donde impera la ley del más fuerte. El más fuerte es el que vence, el más fuerte es el que se impone. Y si ves a alguien débil, te aprovechas de él. Te aprovechas de él. Y eso fue lo que hice. Habiendo pasado todo lo que había pasado, cuando tenía que haber cambiado, hice lo mismo. Continuando con la serie del Sermón del Monte, vamos a ver una escritura que está en en Mateo capítulo 5, vamos a ver el versículo 10. Vamos, César. Voy a leer la Reina Valera. Y después voy a leer las 2 versiones más. Dice, Mateo capítulo 5, versículo 10, dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En la NBI dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Y el Dios habla hoy, una versión que me gusta a mí, dice, Mateo 5, versículo 10, dice, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. En realidad, ¿podemos sentir alegría, podemos sentir dicha cuando somos perseguidos? No, difícil. Es como medio loco lo que dice aquí la Escritura. Sentirse felices porque te persigan. Y acá habla de que te van a perseguir por hacer justicia, por hacer lo que es justo, por hacer lo que es correcto. Es algo difícil, pero que Jesús nos enseña que es lo que nosotros debemos aspirar. Y viendo el significado de palabras, como hemos visto en las otras clases, también me di el tiempo a buscar el significado de palabras, y habla de persecución, perseguidos,
viene del griego la palabra dioko, que dice perseguir, padecer persecución. También habla del perseguidor. Y justicia, habla de dikaio, dikaiosune, en griego también, que habla de equidad, específicamente justificación para el cristiano y justicia. Y en el Antiguo Testamento también hablaba de sedek, de equidad, de justicia, de justo, de recto. El primer punto que me gustaría que viéramos es ser justos, es actuar con justicia, es actuar con rectitud. Vamos, César. Aquí dice, vamos a ver la escritura que está en Deuteronomio capítulo 6, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Dice la Biblia: y tendremos justicia cuando cumplamos cuidadosamente estos mandamientos ante el Señor, nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado. Aquí estamos hablando ya de Deuteronomio, estaban próximos a entrar a la tierra prometida. El pueblo judío que había salido de la esclavitud, Dios le estaba dando una libertad y le estaba enseñando sus leyes. ¿Y qué es lo que él decía? Que la cumplieran, que la obedecieran, ¿ya? Para hacer justicia. Aquí nos muestra que por obediencia, por obedecer la ley, vamos a ser justos delante de Dios. Pero eso es algo peligroso, porque el hecho de obedecer lo puedes hacer por temor, que también habla acá la Escritura, y también lo puedes hacer por cumplir. Cumplo requisitos, tiqueo todo lo que hago. Y así también puedes llegar al punto de sentirte merecedor, de que es por tus hechos, de que tú eres justo porque tú eres alguien súper bueno delante de todo. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los referentes en esa época en cumplir la justicia? Para el pueblo judío, ¿quiénes eran los referentes de la rectitud? Exacto, los maestros de la ley, los fariseos. Pero Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, después en el versículo 5 del 20, bueno, en el 17 habla de que Él le viene a dar el verdadero sentido a la ley. Después de que Dios, a través de Moisés, le había enseñado la ley en el monte de Sinaí, Jesús en el monte, en el Sermón del Monte, Él le da el verdadero sentido a la ley. ¿Y qué es lo que habla aquí? En el Mateo capítulo 5, versículo 20, dice: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿De qué es lo que está hablando Jesús acá? De una justicia superior, superior a la que llevaban los fariseos. Si ustedes ven después en el capítulo 5, y ven del versículo 27 hasta el 48, ahí habla: ustedes han oído esto, y yo les digo esto, ustedes han oído esto otro, y yo les digo esto. O sea, habla de una justicia superior. ¿Y qué va a implicar eso? Que nos va a llevar a que mucha gente se nos oponga. Lo que pasó con Jesús. Jesús estaba llevando el nivel a una justicia superior. ¿Y qué pasó con la gente que supuestamente eran los que creían en Dios? Se le opusieron. Hubo mucha oposición. Veamos en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice, voy a leer la NTV. Me encanta como dice aquí. Dice: queridos hijos, no dejen que nadie les enseñe
acerca de lo siguiente: cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. ¿De aquí qué está hablando? De que una persona, cuando hace lo correcto, puede ser llamado justo. Cuando hace lo correcto delante de Dios, cuando lleva su vida con rectitud. Ese necesita ser nuestro estilo de vida, llevarlo a una justicia superior, a la justicia que nos enseñó Jesús. Jesús era justo y era reconocido como tal. Inclusive la esposa de Pilato le dijo: pero ¿por qué te metes con ese hombre justo? Mateo 27, versículo 19. ¿Por qué te estás metiendo con ese hombre justo? O sea, ellos se daban cuenta que él era justo, que las palabras de él reflejaban su vida. Ahora, mi pregunta para mí, para ustedes: ¿estoy siendo justo? ¿Estoy actuando con justicia? ¿Me esfuerzo por llevar una vida recta como la llevó Jesús? El otro punto que me gustaría que viéramos es justos por fe. Si vemos la Biblia, si vemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿qué movió a todos esos hombres a hacer lo que hicieron? ¿Qué fue lo que los movió a ser justos, a esforzarse por ser justos como Dios les enseñaba, a buscar practicar la justicia? ¿Eran personas perfectas? Ninguno de ellos era perfecto. Pero sí ellos buscaban cómo llevar una vida justa delante de Dios. Buscaban cómo llevar una vida recta delante de Dios. Y se esforzaban porque veían que los ojos de Dios estaban sobre ellos. Por eso que ellos se esforzaban por agradar a Dios, por ser justos. Me gustaría que viéramos una escritura que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Vamos, César. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Voy a leerla. Dios habla hoy. Dice: por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Aquí vemos el principio. Abel fue declarado justo por la fe que a él lo movía. Otra escritura en Romanos 4, versículo 1 al 6. Dice Romanos 4, del versículo 1 al 6. Voy a leerla. Dios habla hoy. Dice: pero entonces, ¿qué diremos? ¿Qué ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la Escritura dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y le reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe, para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. Aquí Abraham, el padre de la fe, porque él le creyó a Dios, fue reconocido como justo. Eso fue lo que a él lo movió. En el momento que tenía que sacrificar a su hijo, él le creyó a Dios. Dios tenía un plan mejor y él le creyó a Dios. Otra escritura. Romanos 1, versículo 16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para todos los que creen, alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Por la fe, por creerle a Dios, por buscar seguir su mensaje, es que somos declarados justos delante de Dios. Eso es lo que tiene que mover nuestras vidas, la fe. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús, tiene poder para salvarnos y para hacernos justos delante de Dios. Somos justos por fe, porque creemos, no por lo bueno que somos, no por lo perfecto que somos, porque ninguno de nosotros acá es perfecto. El mejor de nosotros, delante de Jesús, delante de Dios, es basura. Pero somos justos, Dios nos ve justos por fe en el Evangelio, porque creemos en Jesús y porque buscamos vivir la vida que Jesús vivió. El otro punto que me gustaría resaltar: vivir en la justicia de Dios trae sufrimientos y persecución. El vivir como enseña la Escritura, el buscar vivir una justicia superior como la que enseñó Jesús, acarrea consigo mucha persecución. Van a haber muchas personas que se te van a oponer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 al 18. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 12 al 18. Voy a leer la Dios ha hablado y dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Parece contradictorio sentir dicha por sufrir, pero aquí habla: cuando sufrimos por hacer lo que es justo, es el mejor sufrimiento que podemos tener. Honrar a nuestro Señor haciendo la justicia, buscando ser rectos delante de Él. Es preferible sufrir 1000 veces, 1.000.000 de veces, por hacer el bien, que por hacer el mal. Y tu amigo, que nos pueda estar visitando, no sé, a través de la internet, a través de Zoom. Y tu hermano o discípulo, ¿por qué sufres hoy? ¿Por qué estás sufriendo hoy? ¿Por el bien? ¿Por hacer el bien? ¿Por hacer lo correcto? ¿Por hacer lo que es justo delante de Dios? ¿O por causa del pecado? ¿Cuántas veces en tu vida has sufrido por hacer el mal? ¿Cuántas veces en tu vida has sufrido por causa del pecado? Yo he sufrido mucho, pero por hacer el mal, por hacer las cosas mal, por hacer daño muchas veces a quienes quiero, o antes de hacerme un discípulo, por hacerle muchas veces la vida imposible a mi mamá.
por portarme mal con ella. Fue una de las cosas que más me dolió a mí. Cuando vi que a mi mamá al final la traté como mi empleada. Ella me mandaba a comprar y cuando empecé a crecer, al principio iba, después ya empecé a desobedecer y no. Al final ella iba a comprar y yo no iba. Al final era mi empleado. Jesús, siendo el más justo de todos, murió por nosotros, lo injusto, a fin y con el fin de traernos la salvación. Me gustaría que viéramos otra escritura que está en Hebreos capítulo 11, del versículo 32 al 38. Dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados, a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo, por los desiertos, por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Esta escritura es impactante. Ver todo lo que sufrieron, todo lo que estuvieron dispuestos a sufrir estos hombres en el Antiguo Testamento. Y ellos todavía no veían a Jesús. Ellos no veían a Jesús, pero ellos estaban movidos por la justicia de Dios porque creían lo que Dios les enseñó. Muchas veces nosotros nos quejamos por la reunión el día domingo, no sé, a tal hora, ahora por Zoom, que a tal hora estamos cómodos sentados en nuestras casas. Pero estos hombres, movidos por la justicia de Dios, hicieron mucho, mucho más que nosotros. Otra escritura, 2 Corintios 11, versículo 23 al 28. Dice: ¿son siervos de Cristo? Yo lo soy más que ellos, aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que ellos, he sido azotado más que ellos, y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros en ríos, en peligros de ladrones y en peligro entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo, en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos, dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Allí está hablando Pablo. Todo lo que él sufrió por fe, por ser un hombre justo, por predicar el mensaje, por predicar el evangelio. Toda la persecución que él sufrió. Todas las veces que estuvo a punto de morir. Todas las veces que recibió azotes. Todas las veces que él sufrió. Y nosotros nos quejamos. Y nosotros
¿Por qué? Por un tiempo, por una reunión, nos quejamos. Pablo no se quejaba. Él estaba feliz de hacer lo que tenía que hacer. En la historia, después que murió Jesús, hubieron 300 años de persecución a la iglesia primitiva, en los cuales como 10 emperadores, o 10 persecuciones grandes, 10 emperadores persiguieron a los primeros cristianos, a los padres de la fe, a los primeros discípulos. ¿Qué pasó con ellos? Nerón, en uno de sus arranques, quemó Roma y no halló mejor cosa que echarle la culpa a los cristianos. ¿Y qué hicieron con ellos? Los atacaron. Los crucificaron, hicieron antorchas humanas con ellos, lo hicieron que los leones se los comieran, y ellos no negaron la fe. Ellos buscaron vivir como personas de justicia, como personas rectas. No perfectas, pero personas rectas delante de Dios. Y nosotros, como les dije, a veces nos quejamos de lleno. Nos quejamos porque nos sobra todo. Tenemos de todo, ellos no tenían nada, solamente su fe, solamente querían vivir la vida, creían el mensaje y no se quejaban. Estaban movidos porque ellos querían llegar al cielo. Querían llegar al cielo, querían llegar al reino de Dios. Bueno, ya estaban en el reino de Dios, pero querían llegar al cielo. Y el último punto dice: si somos parte del reino de Jesús, sufriremos persecución. En Marcos capítulo 10, versículo 24 al 30. Marcos 10, versículo 24 al 30. Dice la Biblia: estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecución, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Esta es la promesa que le hace Jesús a sus discípulos. Bueno, llegó el hombre rico, era la escritura, y él quería salvarse. Bueno, su motivación era salvarse solamente, egoísta. Pero Jesús le dijo: no, pues es difícil. Si tú vives una vida egoísta, si tú vives para ti y no buscas vivir la justicia de Dios, no vives tu vida por fe, difícilmente te vas a salvar. Porque él lo miró, le dijo: una cosa te falta, porque vio que era rico y él no estaba dispuesto a sacrificar su plata, su dinero, su fortuna. Pero ahí Jesús les dice: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Qué difícil. Pero los discípulos dicen: pero nosotros hemos dejado todo esto. Dice: pero lo que es difícil para nosotros como hombres, para Dios no. Dios puede hacer que nosotros, bueno, a través del bautismo entramos a su reino, pero es Dios. Y la promesa que le dan a ustedes: se han dejado, nosotros te hemos seguido, te hemos creído, buscamos vivir tu justicia. Bueno, van a recibir 100 veces más. Y es lo que muchas veces nos ha pasado. En el momento que nos hemos hecho discípulos, hemos sufrido persecución en la familia. Me acuerdo de mi esposa, se tiró la familia encima. Yo también, en un principio con mi mamá también no le gustó mucho. Como yo era católico, ella pensaba que, no sé, que poco más que me estaban lavando el cerebro también. La familia de mi señora también. Pero Dios, en los años, ha puesto las cosas en orden. Y Dios ha trabajado. Trabajó en la familia de mi esposa. De hecho, muchos de sus hermanos se bautizaron. Trabajó en mi familia, mi mamá.
Pasaron 25 años para que ella llegara. Y fue Dios quien trabajó. Pero porque nosotros nos mantuvimos creyéndole a Dios, con fe en Dios, buscando vivir su justicia. Y otra escritura. En Juan 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Del 18 al 21. Dice Juan 15, 18 al 21. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi enseñanza, también obedecerán la de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Aquí Jesús está hablando. Si a mí me persiguieron, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer y a ustedes los van a perseguir igual. Porque no conocen a mi Padre, porque no conocen a Dios. O sea, vamos a sufrir persecución al vivir la justicia de Dios, al buscar vivir la justicia superior, que todos los fariseos no vivían, que todos los religiosos no vivían, va a llevar a que nos persigan. Pero es importante, no podemos desfallecer, no podemos desesperarnos y confiar, porque Dios va a hacer que las cosas se pongan en su orden. Y por nuestro ejemplo, por las vidas, la gente va a creer. La gente va a creer. Y para terminar, Juan capítulo 16, versículo 33. Me encanta esta escritura. Juan 16, 33. El Dios ha hablado y dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo nosotros vamos a sufrir. Nosotros vamos a sufrir persecución. Porque es extraño ver a alguien que busque no mentir, que busque no robar, que busque no aprovecharse de los demás, que pida perdón, que busque ser recto delante de Dios, por agradar a Dios. Y eso lleva persecución. Pero Jesús, ¿qué les dijo? En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció, nos enseñó que nosotros, con la ayuda de Él, con la ayuda de Dios, Él nos acompaña, vamos a poder vencer también. ¿Me acompañan a orar por la Santa Cena? Padre amado, Señor Dios, gracias por este tiempo, Dios, que podemos recordar a Jesús, a nuestro Señor, Padre. Gracias porque somos justos, porque gracias a Jesús, que Él sacrificó su vida por nuestros pecados, Dios, podemos ser justos delante de ti, Señor. Podemos ser justos y creer, Padre, en tu palabra. Gracias por el sacrificio de Él, que ahora tú nos diste la oportunidad, Dios Santo, de poder cambiar, de poder dejar todo lo malo, Dios, de perdonarnos, Padre, por todos nuestros pecados, de todo lo que sufrimos, Padre, por haber hecho el mal, por haber hecho daño a las personas que queríamos muchas veces, Padre, y tú nos has perdonado. Te oramos, Dios, por la Santa Cena, por la comida que vamos a hacer ahora, o por el jugo, o por el pan que podamos comer, Padre, que tú lo bendigas, Padre. Y ayúdanos siempre a recordar de que tú nos haces justo por fe, porque creímos en Jesús, porque creímos en su sacrificio,
porque creímos que Él murió por nuestros pecados y que somos mirados justos delante de ti, Señor. Te oramos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.